Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 172, el secreto que solo la gran duquesa Lariesa conoce. La gran duquesa Lariesa se estremeció al recordar la cena familiar de hace unos días. Fueron 3 horas y media horribles. La princesa Auguste, sin vergüenza alguna, se lanzó descaradamente sobre el príncipe Alfonso. Príncipe Alfonso, no se sienta incómodo y no dude en contactarme en cualquier momento. Incluso Felipe IV, quien debería haber sido neutral, o mejor dicho, quien había designado a la gran duquesa Lariesa de Valois como su prometida y la había enviado al reino etrusco, apoyó abiertamente a la princesa Auguste. Si hay algún lugar cerca del palacio al que quieras ir, pídele a Auguste que te lleve. Fue una cena familiar humillante. Claramente fui yo quien estaba comprometida con el príncipe Alfonso. Felipe IV y la princesa Auguste no eran realmente familia, sino solo parientes lejanos, así que supongamos que solo buscaron sus propios intereses. Lariesa también sentía mucho resentimiento hacia su padre. Mientras la despreciable Auguste conspiraba para robar a Alfonso y su majestad el rey la ayudaba, el gran duque Odón, quien debería haber protegido a Lariesa, no hizo nada. Al contrario, incluso detuvo a Lariesa cuando ella intentó enfadarse. ¿Qué clase de padre es ese? Lariesa sintió lágrimas de injusticia. Le tenía miedo a su padre, pero el miedo era miedo y el resentimiento era resentimiento. Esto no está bien. Realmente no está bien. Se lo diré a mi padre. Si no me casa con el príncipe Alfonso, significa que no me ama. Los quejidos de Lariesa generalmente solo funcionaban con su madre. Sin embargo, el gran duque Odón, aunque al principio se negaba rotundamente, la mayoría de las veces cedía como si no le importara cuando la gran duquesa Bernardita insistía repetidamente. Además, incluso si no funcionaba, si no podía ni siquiera expresar sus sentimientos a su padre, se volvería loca de injusticia. Ella dejó su habitación en el interior y se dirigió a la oficina del gran duque Odón. La gran duquesa Lariesa notó que el asistente que normalmente debería estar en la entrada de la oficina de su padre no estaba. ¿Qué es esto? No se veía a ninguno de los sirvientes, caballeros comunes o nobles de bajo rango que normalmente andaban por allí. Parecía que su padre había despedido a sus subordinados. Es mejor para hablar a solas. Lariesa sacudió la cabeza para deshacerse de la creciente tensión. Se paró frente a la oficina de su padre y levantó la mano para llamar. Dile que no actúe precipitadamente. Había un visitante. Lariesa, quien había disfrutado escuchando a escondidas la conversación de Auguste hace unos días, contuvo la respiración naturalmente y escuchó la conversación que salía del interior. Príncipe Alfonso. Ella aguzó el oído inmediatamente al escuchar la mención de Alfonso. Lo que su majestad el rey está haciendo. Chivo expiatorio. No debemos acercarnos a ese lugar. El rostro de la gran duquesa Lariesa se puso cada vez más pálido ante el tono serio y el contenido de la conversación. Una vez que el asunto de Gaeta esté terminado, pronto será el fin. La conversación entre su padre y el subordinado de su padre continuó durante mucho tiempo después de eso. Era una historia que cambiaría el mundo. La gran duquesa Lariesa, que había escuchado todo, se tambaleó con el rostro lívido y se fue. Príncipe Alfonso. León III estaba muy incómodo. Crack. Aplastó con una mano el informe enviado por el viejo marqués de Montefeltro. ¿Por qué? Porque Gálico dice semejante disparate. Sintiendo la ausencia del conde Márquez, quien había cuidado el estado de ánimo del rey de manera asombrosa, el marqués Baldassar y el conde Contarini solo inclinaban la cabeza repetidamente. El señor del Pianosa, el asistente del rey, se atrevió a preguntar. Su Majestad, ¿qué tonterías ha dicho esta vez la malvada facción del norte para que esté tan furioso? Léelo tú mismo con tus propios ojos. León III empujó el pergamino que había arrugado hacia el señor del Pianosa como si lo arrojara. El señor del Pianosa recogió el papel arrugado y lo extendió, y los otros 2 ministros se reunieron a su lado, juntaron sus cabezas y leyeron el pergamino juntos. Omitido. Por lo tanto, insté a la caballería pesada de Montpellier a que retirara sus tropas, ya que Su Alteza el príncipe de su país había sido enviado como emisario a su nación.
Sin embargo, el comandante de la caballería pesada de Gálico respondió que no podía moverse ni una pulgada sin una orden del gobierno central de Gálico, ya que la orden le llegaría una vez que las negociaciones entre los dos países hubieran terminado. Omitido. Ja. Fue un suspiro de asombro que el marqués Baldassar dejó escapar mientras leía el papel. No me digas que los de Gálico se están negando a salir de nuestra frontera. A su lado, el conde Contarini gritó. ¿No significa esto que se niegan a retirar sus tropas a pesar de que hemos enviado a Su Alteza el Príncipe a su país? ¿Tiene sentido esto? No es diferente de lo que se dijo al principio. Sigue leyendo, es ridículo. León III gritó con voz furiosa. Los tres nobles no pudieron decir ni pío y terminaron de leer el pergamino. Las fuerzas de Gálico muestran movimientos inquietantes, además de la caballería pesada, se están reforzando las fuerzas de infantería, se ha presentado una protesta, pero no ha habido respuesta de la caballería pesada. El tamaño de la infantería, según la información actual, es de aproximadamente 3.000 hombres, está aumentando gradualmente. En el lugar, esperamos las instrucciones de Su Majestad el Rey. Su fiel siervo Od Antonio de Montefeltro. El marqués Baldassar dijo con voz temblorosa. ¿La infantería se está reforzando? Si se refuerza la infantería, la caballería pesada de Gálico tendrá la fuerza para invadir el interior de Etrusco en cualquier momento. Las pupilas de los ministros temblaron inquietas. Esto podría significar que el reino de Gálico no se limitará a una provocación militar localizada. El conde Baldassar intentó expresar su predicción, pero no pudo terminar la frase y se tragó las últimas palabras. Si se añaden 6.000 infantes a los aproximadamente 3.000 caballeros pesados de Montpellier estacionados en las afueras de Gaeta, tendrán la fuerza militar para asolar el interior del reino etrusco en cualquier momento. Podrían ser invadidos por el reino de Gálico. Y eso con el único príncipe y heredero al trono enviado a tierras de Gálico. Miró a León III con ojos inquietos. El conde Contarini, siempre un poco menos pesimista que el marqués Baldassar, exclamó. Debemos enviar una carta inmediatamente al príncipe Alfonso para que proteste enérgicamente ante Felipe IV. El conde Contarini no parecía creer que el reino de Gálico realmente atacaría. ¿Crees que no lo he intentado? León III gritó sin siquiera intentar ocultar su disgusto. Alfonso, no hay respuesta. Desde el primer día que llegó al palacio de Montpellier, le he escrito detalladamente sobre cómo debe comportarse como futuro monarca. Ya habían pasado casi 3 semanas desde que el príncipe llegó a Palacio de Montpellier. Ahora es principios de julio. Durante todo ese tiempo, la comitiva del príncipe no había dado señales de vida. Si solo Alfonso hubiera tardado en enviar la carta, lo habría considerado un hijo desobediente y lo habría dejado pasar, pero incluso las cartas del conde Márquez, que lo acompañaba, y del señor Bernardino, el ayudante de Alfonso, se habían retrasado. La última carta fue una que anunciaba su llegada, justo después de entrar al Palacio de Montpellier. Su Majestad, sin embargo, no hay otra manera. Al reino etrusco no le quedaban muchos medios. El conde Contarini instó a León III. Él por naturaleza rara vez hacía comentarios que pudieran ofender al rey, pero si incluso el conde Contarini decía tales cosas, significaba que la situación era muy urgente. Envíe un mensajero al príncipe Alfonso. Ya sea que proteste enérgicamente ante Felipe IV o que concluya rápidamente una alianza matrimonial, la adición de tropas de infantería a la caballería pesada de Montpellier estacionada en Gaeta debe ser impedida a toda costa. El marqués Baldassar sugirió con cautela. Su Majestad, ¿qué le parece si pedimos ayuda al cardenal Simón de Mare? Oh. Felipe IV es, después de todo, un monarca de la Iglesia. Si su santidad Ludovico dice algo, él no podrá ignorar esas palabras, ya que tiene la obligación de obedecer al representante de Dios. Aunque lo dijo de forma indirecta, la idea era que si el Papa lo excomulgaba, sería imposible gobernar normalmente, así que no tendría más remedio que prestar atención. Pero, ¿acaso su santidad el Papa detendrá al reino gálico por el bien del reino etrusco? El señor del Pianosa interrumpió. El marqués de Baldassar respondió con voz grave. Su santidad el Papa tiene la obligación, en principio, de unir pacíficamente a las naciones de la Iglesia de la expiación y crear un paraíso terrenal. No creo que lo ignore. Podría ignorarlo. El Papa Ludovico lo habría ignorado y le habría sobrado tiempo. Pero no podían esperar sin hacer nada. León III resolvió la situación bruscamente. Sí.
El marqués de Valdesar tiene razón. No sé qué condiciones pondrá ese viejo zorro del Papa, pero por ahora, escuchemos lo que tiene que decir. El señor del Pianosa fije una fecha para convocar al cardenal de Mare al Palacio Real, y prepare un mensajero para Alfonso. Sí, su majestad. Los ministros se dispersaron apresuradamente. Si el príncipe Alfonso, quien era malinterpretado por ignorar intencionalmente la carta de su padre, hubiera escuchado la conversación que tuvo lugar en el Palacio Carlo, se habría sentido verdaderamente agraviado. Realmente no había recibido ni una sola carta. No, la carta no era el problema. Las negociaciones no habían avanzado ni un ápice, y cada movimiento del príncipe estaba siendo vigilado. Esperaba que se comportara así hasta cierto punto, pero esto es humanamente excesivo. Fue el resentimiento que el príncipe Alfonso, un hombre de buen carácter que nunca se excitaba, le vomitó al señor Bernardino. Felipe IV no apareció durante una semana con el pretexto de una cacería, y después de eso, desapareció diciendo que tenía que hablar con la Santa Sede. Mientras el rey estaba ausente, la princesa Auguste se encargó del príncipe Alfonso. Ella fue extrañamente fría desde el principio y gradualmente se volvió más desinteresada. Finalmente le dijo al príncipe Alfonso, quien le preguntó sobre el horario de audiencia de Felipe IV. Si es un invitado, espere tranquilamente como un invitado. No se preocupe, le avisaremos cuando sea el momento adecuado. Las citas externas que el lado gálico le conseguía se reducían cada vez más. El príncipe Alfonso a menudo pasaba más de una semana sentado ociosamente en su aposento asignado, matando el tiempo. En otras palabras, el príncipe Alfonso y la delegación etrusca estaban prácticamente confinados en el lujoso aposento en el centro de la corte de Montpellier. Su Alteza Real. No hay instrucciones de la patria. El conde de Márquez dijo con una expresión grave. Esto no es normal. Ya debería haber recibido instrucciones o urgencias del rey al menos 2 veces. Parece que... El conde de Márquez no pudo terminar la frase y dejó la cola de la oración en el aire. MMM. El príncipe Alfonso no tuvo nada que decir más que un murmullo. Parecía que la corte de Montpellier también interceptaba las cartas. Era un trato que nunca se le haría a un enviado diplomático. Porque no se sabía cuándo se le devolvería el mismo trato. Esto es ir demasiado lejos. Alfonso murmuró entre dientes apretados. Fue entonces. Príncipe Alfonso. Una voz familiar y molesta resonó en el aposento. Ha llegado esa persona. El conde de Márquez observó la expresión del príncipe Alfonso. Nos retiraremos por ahora. El conde de Márquez y el señor Bernardino se retiraron. En el lugar donde los 2 nobles etruscos se habían ido, entró una noble gálica. Era la gran duquesa Lariesa. Príncipe Alfonso. Entró con una sonrisa de felicidad en su rostro austero. El príncipe Alfonso, a pesar del dolor de cabeza que se le venía encima, la recibió con cortesía. Gran duquesa Lariesa.